A 8 meses de las elecciones presidenciales de 2026, Colombia no vive una contienda democrática, vive una feria electoral. Más de 100 aspirantes, de los cuales 69 ya inscritos, compiten como si esto fuera un reality show y no el futuro del país. En esta carrera por llegar a la Casa de Nariño, Colombia puede avanzar en el carril de la izquierda o progresista, elegir el camino incierto del centro o retornar por el sendero 1000 veces transitado de la derecha. Bueno, para hablar de la ruta de la derecha, tenemos aquí en mesa, en este primer episodio, a John Álvarez, historiador, Frank Sanabria, hincha del actual campeón del Independiente Santa Fe. Gracias. Y a Nicolás Cordero, economista. Muchas gracias por la invitación. ¿Hincha de quién, Nicolás? De la América. De la Mecha. No, ese sí. ¿Y quién les habla? William Carvajal. Bueno, muchachos, ¿qué tenemos en la derecha? ¿Qué tenemos en la baraja de la derecha? Bueno, William, como usted lo ha mencionado en la introducción, en este episodio vamos a abordar precisamente ese bloque ideológico de derecha compuesto por candidatos, puntualmente precandidatos del Centro Democrático, rodeados por algunos partidos que se han definido en estos últimos años como la oposición dura y también con unos relucientes independientes de extrema derecha. Entonces, pues este bloque ideológico representa, como ya lo mencioné, la oposición principal al gobierno Petro y está compuesto por partidos, el principal, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, una parte del Partido Liberal que está atada por César Gaviria y otros grupos como Nueva Fuerza Democrática y el Movimiento de Salvación Nacional, quien preside Enrique Gómez, quien tiene el chipolo más desordenado de la política colombiana después de Gustavo Petro. Y también pues encontramos en el escenario una fuerza más que todo que tiene propuestas un tanto retardatarias o defensoras del statu quo. ¿Qué es eso? Pues que no proponen cambios y no proponen tampoco reformas estructurales porque para ellos el país estaba bien antes de Petro y lo ideal es volver a lo mismo. ¿Cuál es la agenda política de este bloque ideológico? Bueno, como lo mencionamos, además de oponerse a las propuestas del actual presidente, dentro de su añoranza de regresar al pasado, este bloque propone en lo económico defender el libre mercado y la propiedad privada. Obviamente, pues cuando le favorece a los grupos económicos afines a ello. También dentro de sus prioridades está volver al militarismo como base de su discurso, aunque como sabemos esto no se traducirá en un mejoramiento de las condiciones de la base de la fuerza pública, como dentro de los últimos 20 años de uribismo nunca priorizaron realmente subirle el salario a los soldados rasos, soldados profesionales y demás. Entonces ya vemos que ese militarismo es pura pantalla porque a los soldados y los policías realmente durante su trayectoria nunca les interesó mejorar sus ingresos ni sus condiciones. También, como ya sabemos, esta agenda política que mueve este bloque de derecha busca defender los valores tradicionales, muchachos. Tenemos que volver a los valores tradicionales como la familia monógama, Dios y patria, mejor dicho, y la religión. Ya sabemos lo peligroso que es mezclar iglesias, fe y política. No obstante, para ellos este mix es un caldo de cultivo perfecto al momento de buscar votos. Y pues bueno, no siendo más, yo creo que entremos al análisis, no sino antes una pequeña introducción de lo que es ese sector del bloque de derecha compuesto por el Centro Democrático. Bueno, el Centro Democrático nace y se establece como la fuerza hegemónica de la derecha durante este cuarto de siglo, con un liderazgo bastante marcado, personalista, paternal, de caudillo, con un relato de seguridad claro. Se podría decir que el Centro Democrático ha sido el eje articulador de la derecha en este país durante los últimos 25 años. Presenta en este momento una serie de candidatos los cuales es claro que crean una narrativa, no representan ideas nuevas o aportes personales, se identifican con la política del antiotro, en este caso el antipetro, y más que ser personajes aptos o idóneos para desempeñar un cargo, son vistos como guardianes de un legado. En esa medida pareciera que dentro de sus filas no estaría el candidato que pelearía por la derecha. En orden de
ideas y a manera personal, yo creería que María Fernanda Cabal, en primer lugar, representaría la candidatura más fuerte. Pues seguiría Paloma Valencia, que en este caso pues representa el nepotismo y una defensa a ultranza de la persona, de la figura de Álvaro Uribe. Tenemos a Paola Holguín, sería la tercera precandidata. Tiene el estigma de ser la hija de un testaferro. Después tenemos a Miguel Uribe Londoño y Andrés Guerra. Pues ese es el ramillete de precandidatos del Centro Democrático. Empecemos por lo más sabroso, por lo más sustancioso, lo más llamativo de ese bloque de Centro Democrático y sus precandidatos. Hablemos de María Fernanda Cabal. Caballito de 1000 batallas del uribismo, pero que el uribismo no ha tenido en cuenta de la manera más sería posible. Yo creo que la militante number one de ese partido es María Fernanda Cabal, pero uno siempre mira que... La que representa los valores del uribismo. Exacto, pero uno siempre mira que el grueso de su partido y en cabeza de su jefe máximo, Álvaro Uribe, al final como que la termina relegando, ¿no? Además, en el caso de Mafe Cabal y de Paloma Valencia, ellas pues están a la sombra de Uribe porque por sí mismas no les llega para una presidencia, ¿sí? Bueno, pero en ese orden de ideas, la sensación de poca probabilidad que ve uno en los candidatos del Centro Democrático obedece a la capacidad o la incapacidad de esos candidatos o obedece al desgaste ya tanto del partido como de su líder. No, es que yo veo que públicamente ellos no tienen a nadie más. O sea, después de al que le dieron balín, la segunda y la tercera... Porque Perdón es que mi lenguaje. uno no ve, digamos, uno podría pensar que el elegido no está ahí por ciertas diferencias o por ciertas disidencias. Eso no sucede en el Centro Democrático, porque los 4 precandidatos son afines y son defensores a ultranza de las ideas de Uribe. Entonces ahí es donde uno dice, ¿son los candidatos o es el mismo partido, es la misma figura, es la misma idea, es el mismo proyecto que ya como tal no cala, no tiene cabida? Porque uno muchas veces se queda en los precandidatos y pues los precandidatos son casi a imagen y semejanza de lo que quiere, de lo que pide el partido, de los postulados. Entonces yo creería que el tema del Centro Democrático no pasa por sus candidatos, sino pasa por el mismo proyecto como tal. Por el nombre Centro Democrático. Sí, yo también creo lo mismo. Porque es que el Centro Democrático es Álvaro Uribe, o sea, yo creo que el partido en el ya Centro está... Democrático yo la verdad no he visto antagonismos. De pronto así me creería que un concejal de Medellín que fue de Centro Democrático y después se fue disidente, no lo recuerdo, un man calvo que fue concejal de Medellín, pero usted en ese partido no encuentra otras voces, no encuentra a alguien que llegue a contrastar. Como en algún momento dije, son vistos como defensores de un legado. Están a la merced del caudillo, a la Entonces sombra. yo creería que esto no es en el Centro Democrático no es un tema de candidatos buenos o malos o capaces o incapaces, sino de que el proyecto ya no tiene la fuerza. Que ya está caducado. Ya está caducado. Que obviamente en cuanto a alianzas, por ejemplo, con sectores del centro, el uribismo podría tomar fuerza, porque no, para nadie es un secreto que Uribe es un personaje que sigue poniendo votos. Si bien no les alcanzaría, pero sí podría ser, digamos, competitivo en caso de alianzas con sectores del centro. Bueno, eso es lo que encontramos en el Centro Democrático como tal. Para no hablar de uribismo, porque pues hablando de uribismo, pues creo que va más allá del Centro Democrático. Pero más allá del Centro Democrático, en la derecha, ¿qué encontramos? Bueno, como alternativa, digamos, al Centro Democrático está la apuesta, el reencauche, lo mismo de siempre, que representa ese sector de la derecha de los partidos tradicionales, entre los que encontramos el conservador, el liberal, cambio radical. Sobre estos candidatos, señoras y señores, prepárense para la nueva temporada de la serie más predecible de la contienda política nacional, el regreso de los mismos con las mismas. Cuando el colombiano promedio mira esta alineación de precandidatos para 2026, con nombres que parecen sacados del directorio de grandes apellidos o de la lista de exfuncionarios que siempre tienen puesto en el bus del poder, la emoción que siente es similar a la de ver una repetición de un noticiero de hace 10 años. Tenemos a los que nunca se van, a los de chequera en mano, corbata impecable y la bendición de los sectores económicos con mucho poder. Están, por ejemplo, el heredero dinástico, Juan Manuel Galán, el constructor de vías y negocios, Germán Vargas, los doctores del Capitolio, que llevan más años en el Congreso que la bandera, Efraín Cepeda, y los que rotan entre ministerios, contralorías y embajadas como si fuera un juego de la silla. El combo de los ex todo,
Barbosa, Córdoba, Lizarralde. A pesar de que no tienen una baraja de candidatos muy llamativos, a como lo es el Centro Democrático, yo digo llamativos en términos de que son polémicos y que siempre hablan por lo general puras estupideces, pero este chulavita de Efraín Cepeda, no sé quién lo asesora, no sé quién le dijo que era buena idea lanzarse como precandidato. Como ustedes sabrán, una de las instituciones que más desaprobación tiene dentro de la población colombiana es el Congreso de la República. Y si uno escucha a Efraín Cepeda, uno lo referencia como presidente durante un periodo de tiempo del Senado y no sé qué percepción más allá de eso pueda generar en las personas. No es un personaje que uno vea como que tiene una precandidatura que vaya a trascender realmente. Ush. Yo creo que de esos candidatos el que más tiene de pronto, digamos, un suelo electoral es Germán Vargas. Sin embargo, yo lo veo como muy ausente en el escenario público. Yo veo que el man escribe, el man tuitea, pero públicamente no lo he visto como que dirigiéndose a la gente. Entonces yo pongo en duda, no sé si es que el man ahorita estará flojo de salud recuperándose. Sí, alguna vaina. ¿Se está recuperando de qué? De un tumor que le extrajeron. Pero esa cara no la lava nadie, güey. No, eso no lo lava nadie. Esa cara de coscorrón por más que no se le va. No, me refiero yo es que, digamos, tanto en varias elecciones, por más que se le haya metido dinero, por más que los medios de comunicación tradicionales traten de venderlo, Vargas Lleras no tienen cómo limpiarle la cara, o sea... Más allá de eso, sus propuestas, no hay nada todavía, la verdad. Y los demás candidatos, pues, realmente no proponen nada importante, nada nuevo, a excepción de Mauricio Gómez, que quisiera que haya una descentralización económica en los departamentos para que el dinero no se maneje solamente desde Bogotá. Bueno, ahí ya por lo menos encontramos algo, hay un atisbo de propuestas, ¿no? Sí, pero no es la primera vez que se intenta hacer eso y realmente pues en este país es complicado porque es de régimen presidencialista. No, en términos generales, este bloque particular no tiene mucho que hacer, la verdad, a no ser que sea pues estrategia de negociación. Sí, además recordemos que son partidos tradicionales, ¿no? Entonces los partidos tradicionales en Colombia juegan a la típica, posicionarse ahí en la búsqueda de algunos votos que más adelante le den un margen de negociación con los duros, con los que de verdad queden. Dentro de ese espectro ya del uribismo, de los partidos tradicionales, bueno, del uribismo hablando del Centro Democrático como tal, de los partidos tradicionales y demás, como los que acabamos de mencionar, también hay otra escena que quiere jugar dentro de la derecha, esos llamados independientes, figuras conocidas en muchos casos que incluso se puede decir que tienen más opciones a aspirar a una presidencial del 2026. ¿Qué encontramos en esos independientes, Frank? Los denominados independientes de derecha serán de los sectores de precandidatos de este bloque ideológico que más van a dar de qué hablar durante la contienda. Incluso yo diría que más del mismo Centro Democrático. Pues no será precisamente por sus propuestas o ideas innovadoras de país, sino porque dentro de sus prioridades está el convocar a la ciudadanía tocando sus fibras emocionales. Y es que pues todos sabemos que si hay un individuo más dócil para manipular a través de su vena patriota y nacionalista, es el colombiano de derecha, a quien poco le interesa el análisis de argumentos o el debate. Y pues esta gente por lo general aboga por la confrontación, les encantan esos debates donde los precandidatos tiran vainazos, tiran cizañas, tiran señalamientos, porque pues en pocas palabras ellos en la política no ven contendientes, ven enemigos. Y es aquí donde encontramos personajes como Vicky Dávila, Santiago Botero, Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Pinzón, que ay, no, pero es que este último lo nombro ahí como porque sí, o sea, realmente los tres independientes fuertes son Vicky, Santiago y Abelardo en términos de polémicas, ¿no? Porque tampoco es que los podamos medir por caudal de votos, porque es la primera vez que se lanzan en el ruedo, aunque no es la primera vez que hacen política, ¿no? Recordemos que Vicky, quien curiosamente su movimiento se llama Valientes, algo así, pero si hay una persona cobarde en la política que a mí me parezca es Vicky Dávila, quien bajo su rol de periodista, aparentemente, entre comillas, hizo política descaradamente en los últimos años. Entonces ahora va a venírselas a dar de experta cuando todos sabemos que hace ya un buen tiempo ella decidió hacerse una política más. ¿Quiénes han venido apelando más al miedo de la gente? Uno diría que los del Centro Democrático por tradición, pero estos tres se están ganando el escalafón. La gente sabe que en Colombia es muy efectivo usar la rabia para activar campañas
campañas. Es por eso que en sus videos no se ven propuestas elaboradas, sino mensajes cortos y polémicos que buscan generar reacciones especialmente. Ellos son de tendencias, esa es su fórmula y pues bueno. Con Vicky da la sensación de que fue una candidatura como apresurada, como... Sí, exacto, yo como también siento que lanzó muy rápido. Sí, se lanzó muy rápido y al estar como en la palestra pública quedó en evidencia. Estos candidatos así de derecha, sucede eso, ¿no? Que debido a su incapacidad, si se exponen demasiado tiempo a los medios, como lo que sucedió a Vicky, quedan completamente en evidencia todas sus falencias. Como sucedió, digamos, las elecciones pasadas, que no era obligatorio el debate. ¿Se daba cuenta usted que al candidato de derecha no le gusta exponerse a un debate porque... Lo vuelve mierda. Sí, entonces eso creo que le sucedió a la candidatura de Vicky. Pero fíjese que Vicky Ávila encarna, digamos, esa estrategia que está usando la derecha actualmente, que es el libertarismo económico, ¿sí? Sobre todo, digamos, para presentarlo como la respuesta ante los gobiernos de izquierda que han estado no solamente en la región, sino incluso en algunos países europeos. Por ejemplo, Milei, pues, encarna ese libertarismo económico en contraposición del peronismo y toda, pues, esta política que se hace en Argentina hacia la izquierda. Y eso como estrategia electoral por lo menos funcionó. Entonces, ellos creyeron que, cuando digo ellos me refiero a Vicky Ávila y también a Abelardo de la Espriella, que también está vendiendo el mismo discurso. Ellos creen que esa es una manera de pronto de hacerle frente a la posibilidad de que la izquierda repita, pues, presidente en este 2026. Es una estrategia realmente de presentar como un modelo económico que salve la patria, porque pues así más o menos es como lo dibujan. Pero yo creo que incluso es una lectura mal hecha de la realidad argentina, porque creo que incluso la victoria de Milei no se debió a una propuesta económica como tal, la victoria electoral, sino más bien se dio a una voz de protesta frente a una estructura política que estaba ya desgastada y que pues evidentemente pues al momento que asume ya la presidencia y todas las políticas económicas que ha generado Milei, pues la gente se dio cuenta que el discurso por el cual votó pues no es lo que se refleja en este momento en Argentina y es lo que le dieron hace poco la paliza en las últimas elecciones en la mayor provincia electoralmente hablando en Argentina. Y creo que más allá de la propuesta económica era el discurso que daba Milei en su momento contra una casta supuestamente, pero que ahora realmente gobierna con la casta, pero la señora Victoria creo que en ese sentido creo que no acomoda ese discurso en esa vida, sino se va más en lo económico y pues evidentemente pues yo creo que aquí la persona en Colombia no vota por una propuesta económica, sino vota por un discurso. Quiso en algún momento alinearse en esa tendencia, vendiéndose como un outsider que viene fuera de la política, que todo el mundo sabe que realmente no, ¿sí? Viene de una casta incluso comprometida con corrupción y con otros negocios que Independiente no tiene sino creo que el nombre incluso. ¿Qué otra cosa tenemos ahí en esa baraja del Independiente? A Santiago Botero, su único respaldo es decir ante la gente que es un empresario exitoso, pero cuando lo vemos hablar uno pone en duda las cualidades como empresario porque uno lo nota como muy básico, como un tipo sin imaginación, como que no es que tenga la capacidad de desarrollar ideas que uno diga, este man caucho para ser empresario, no sé cómo hará para vender realmente, porque o de pronto el man es experto en sus temas de empresariales, pero como político, o sea, como propuesta de país y demás, yo no lo veo diciendo nada interesante más allá de balín para todo el mundo, que si hay un discurso fácil, mediocre, un discurso facilista que un político en Colombia puede adoptar es el del balín. No, pues es una apuesta electoral, es una apuesta que se hace viendo el éxito que tuvo Rodolfo Hernández en la campaña anterior, llegando a segunda vuelta. No podría uno decir que es una completa locura porque existe la posibilidad de que un personaje con esas ideas logre calar y pues si usted en un país violento les ofrece balín, pues votos hay votos. Pues sí, o sea, Rodolfo podríamos decir que era un poco chabacano con los términos que utilizaba, pero usted compara, digamos, la idea de país que así fuera corta que tenía Rodolfo Hernández,
era una idea más aterrizada que lo que le puede decir Sí, además toda que, esta cantidad de candidatos. además que como había sido alcalde, el man sabía cómo era la movida un poco en términos de administración. Ahora, a mí lo que me preocupa es que el tipo de los candidatos que hay de manera independiente es de los que más destaca, por ejemplo, en redes sociales o en plataformas como en TikTok, a esas ideas que él plantea, que básicamente es el reflejo de una cultura política traqueta y paramilitar aquí en Colombia. O sea, el tipo plantea a los templarios, o sea, es un ejército paramilitar lo que está planteando el tipo, que incluso se plantea en contra de figuras como Uribe, como en contra de figuras como Petro, en contra de todo el mundo, porque la misma eslogan del tipo es romper el sistema, y ese tipo de lenguaje se acerca mucho a lo que planteó Milei en Argentina, de ser más disruptivo a la hora de plantear ideas que no importa si son sensatas o insensatas, pero que a la gente como que les motiva y les llama y como que, uy, ese es y tal, voy a votar por ese porque, ay, así soy yo también. Y eso es peligrosísimo en un país como Colombia, en el cual tiene ese comportamiento incluso social, es peligrosísimo, y dentro de esa baraja independientes creo que es uno de los que a mí más me preocupa. Yo realmente veo que aquí en redes lo que se evidencia es que se están peleando la bandera del Balín. Y ahí doy pie también a hacer el análisis a Abelardo de la Espriella, porque veo aquí una tiradera entre Santiago Botero y Abelardo de la Espriella por ver quién es más Balín que el otro. Entonces ya vemos que sí es el tema de moda. Por eso yo insisto de que si hay un político que sea perezoso, que sea facilista, es el que siempre le tira la básica, Balín. Le damos paso al camarada Abelardo. A Papucho. Hablemos de Papucho ahora. ¿Quieren saber por qué le digo el camarada Abelardo? ¿Por qué camarada Abelardo? Escuchemos al camarada Abelardo en sus opiniones personales hace algunos años lo que decía. Yo sería partícipe que el señor Timochenko no pagara un día de cárcel. Si ese es el precio que hay que pagar para pacificar este país, pues hay que hacerlo. Y prefiero a Timochenko en el Congreso de la República que a esta bola de pusilánimes y cobardes que hoy posan de padres de la patria. Yo sabía que en algún momento ese video le iba a pasar factura y no es el único video, ya sabemos, ya lo hemos visto diciendo que en su momento que él es ateo, que él maltrataba animales, que los colombianos son unos desagradecidos. El man una caterva desagradecida. Sí, el man yo creo que su equipo debe estar pagando en forma para que de las redes desaparezcan todos esos videos donde se ha mostrado la esencia de la Espriella. Particularmente me llamó la atención algo que vi, no me acuerdo bien en qué entrevista hace poco de Abelardo. Ya está cambiando el discurso, ya está pasando de la gente de bien, ahora está hablando de la gente buena de este país. Pero yo creería que de estos tres últimos que hemos hablado, este sería el que quizás dentro de la derecha menos consensos llegaría a establecer, porque no veo esa derecha de Bogotá, esa derecha rola, la de los Santos, la de Cárdenas. Tradicional. La tradicional apoyando, digamos, a un Abelardo. Quizá la derecha paisa llegaría a apoyar a Abelardo. Debería decir que a la segunda vuelta la derecha no pone candidato, o sea, es una alianza con algún candidato del centro, la verdad, porque no lo veo fuerte, es la primera vez que no veo a la derecha realmente fuerte. Yo creo que aquí en este bloque de derecha se está decantando ya un poco. Para mí yo creo que ya se está decantando y todo indica que el candidato de la derecha sería Abelardo de la Espriella. El único que dentro de esa baraja de la derecha que podía como que intentar como pelearle era Vicky Dávila, pero Vicky Dávila ya se borró. Para mí ya se borró en términos de campaña. Incluso puede llegar porque hubo confrontación en redes entre Vicky y Abelardo. Incluso pues toda la derecha se ha dado palo entre ella misma. Sí, se han dado duro por un lado y por otro por tratar de primero ser el ungido de Uribe y segundo ser el representante de los valores de la derecha. Lo que hemos dicho en todo el programa es el mismo libreto de todos, solamente cambian las formas, en algunos se le acomoda bien, en otros más. Ahora tenemos esta figura de Abelardo. Bueno, si bien el centro democrático y la derecha se puede ver un poco golpeada o un poco disminuida, es claro que candidato de la derecha va a ser escogido por Uribe. Sí, necesita la venia el man. Y Uribe necesita darle la venia también porque no puede ver perdido su legado. Yo opino que, digamos, teniendo en cuenta lo que Centro Democrático y
Y la derecha hizo en las elecciones pasadas de poner a Fico, que hasta el momento no era una figura como representativa del Centro Democrático. Creería que en esta oportunidad el candidato de la derecha sí sale de esos 4 precandidatos del Centro Democrático, y yo diría que María Fernanda Cabal sería la candidata de la derecha. Bueno, se la O sea, juega usted por dice Mafe Cabal. Sí. que Mafe pasa a segunda vuelta. No sé No, si no, pasa que a sería la segunda vuelta, candidata. pero es la Del que Centro llega Democrático. del Centro Democrático, es la que llega. Sí, yo también concuerdo de que es como la que más reúne esos valores tan... Pero yo bellos creería del que por Centro trámite. Democrático. ¿Cómo es eso? O sea, por trámite de que el Centro Tenga un candidato. tenga un candidato. Sí, más Pero no al porque tenga final- opciones de ganar. Pero al final yo creo que ese candidato se suma a estas figuras de los independientes. Pero yo creo que más a estas figuras a Abelardo Lasprilla. Yo me voy por esa. No, pero no subestimemos la capacidad de arrodillamiento del colombiano. No, claro, no, es que No, o sea, hay a pesar pobres que de pueden eso, sí. hay pobres que les encanta el desdén de María Fernanda frente A ellos mismos. frente sí. al rapero, frente a ellos mismos, sí. No, yo creo que decidimos empezar con este bloque precisamente por lo llamativo de sus precandidatos y también por lo anti todo que son, ¿no? Sobre todo anti buena gente. Antidemocráticos. Sí, Lo que sí sé es que severas pecueca. la derecha se resume en el odio a Petro. Sí, el odio a Petro y el odio a la misma gente que dice representar, porque al final, si usted mira las caras de María Fernanda Cabal, ella es valiente porque lo demuestra, pero los demás precandidatos internamente lo sienten, pero como son politiqueros a morir en público, van a amar a los pobres y se van a tomar la foto y van a alzar los niños, cuando todos sabemos que internamente esta gente ven a Colombia y ven a su población como que, qué fastidio, ¿sí pilla? Sí que tenemos que gobernar a pesar de las pobres. Bueno, así terminamos este paseo por la derecha colombiana. Los mismos de siempre prometiendo orden mientras siembran miedo. Nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos del centro, ese lugar mágico donde nadie se moja, pero todos pescan. Esto fue Cero a la Izquierda, tu espacio de opinión desalineada.